La empresa es un espacio de aprendizaje. Bueno, eso puede sonar muy bonito, pero no siempre es algo tan cercano y tan real. Lo que sí es muy real son los modelos de alternancia en la formación. Hay muchos jóvenes de Chile y también de los otros países de la Alianza que participan de estos modelos de alternancia. Es también un modelo educacional que ha demostrado un enorme éxito en Suiza y también es un camino que nos puede ayudar a combatir el desempleo juvenil que tanto nos ha golpeado en esta época. Todo eso justamente desde la educación técnica. Y de eso vamos a hablar con nuestros próximos invitados. Nuestro próximo panel se llama Modelos de alternancia en formación, otra mirada para combatir el desempleo juvenil. Y están con nosotros ya destacados invitados. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Quiero presentarles al ministro de Educación de Chile, el señor Raúl Figueroa. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. El ministro de Educación de Perú, señor Ricardo Cuenca. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. El viceministro de Educación Superior de Colombia, el señor Luis Fernando Pérez. Viceministro, gracias por estar con nosotros también. El subsecretario de Educación de México, Juan Pablo Arroyo. Subsecretario, bienvenido. Y está en representación del sector privado el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile y presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el señor Bernardo Larraín. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido también. Hola, buenos días. Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a ver un video. Vamos a conocer testimonios de jóvenes y de empresas que participan de esta modalidad de trabajo. Hola a todos, mi nombre es Lautaro Parra, tengo 21 años de edad, estudié en el Liceo Técnico San Joaquín, el cual tenía convenio con Nestlé, del programa Dual. Hoy en día ejerzo en planta chocolate, soy operador general. El programa Dual consistía en que 2 semanas del mes ibas a la empresa y 2 semanas al liceo, lo cual te ayudaba mucho porque lo que tú aprendías en teórico lo ponías en práctica en la empresa. Lautaro es el ejemplo de un alumno que estudió bajo la modalidad de educación técnico dual. Un modelo que lleva unos años en los países de la Alianza del Pacífico y que busca facilitar la transición entre los últimos años de enseñanza y el mundo laboral, siendo así una herramienta eficaz para aportar a la empleabilidad juvenil. Yo acá en Nestlé tuve un maestro guía. Él me tenía que explicarlos cómo eran, si es que tenía que ir a arreglar una máquina. Prácticamente él era como mi hermano. Era prácticamente mi compañero de vida acá en Nestlé, en la empresa. Hubiera aprendido lo que ahora, los conocimientos que tengo ahora, como por ejemplo con respecto a las máquinas. Creo que en ningún otro lugar vas a encontrar estas máquinas que lo tienes acá. Si es que no hubiera sido por ellos, creo que, ¿dónde estaría? Al trabajar en el taller es un ambiente completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados en la escuela, ya que aquí podemos colaborar con trabajadores o empleados de Nestlé, los cuales te ayudan y te brindan su apoyo en cualquier momento o tema. Esto genera que tengas un mayor aprendizaje. También aquí hemos participado en varios proyectos que han ayudado a la empresa, como un tablero eléctrico para prueba de motores. Este sistema promueve la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo y es un modelo altamente exitoso en países como Suiza, donde cerca del 70% de los jóvenes son estudiantes duales. Sus ventajas son claras. Esta iniciativa tiene varias ventajas. El mundo estudiantil conoce la realidad, conoce las máquinas, empieza a entender la teoría al asistir a la fábrica donde efectivamente puede ver los equipos que él está conociendo de manera teórica. Las empresas también se ven beneficiadas, pues desarrollan de manera temprana habilidades y capacidades en jóvenes que están ávidos de empleo, ávidos de mostrar su talento, ¿cierto?, de poder desarrollarse. Por lo tanto, las empresas también se ven beneficiadas. Los liceos también se ven beneficiados viendo, por ejemplo, cómo se acelera la curva de aprendizaje de sus alumnos.
aún no se ha masificado como modelo en nuestros países y tiene mucho por crecer y aportar gracias a todos sus atributos. He aprendido mucho y siento que al día de hoy sigo aprendiendo. Ha significado un gran cambio el ser un aprendiz, ahora ser parte del equipo de técnica del área de confitería, pero sigo dando todo de mí para poder salir adelante día a día y continúo aprendiendo. A veces me costó un poco estudiar y prácticamente trabajar al mismo tiempo. Me costaba mucho concentrarme en lo que era el trabajo y el liceo. Estaba aprendiendo de dos partes. Entonces, un poco complementar eso cuesta, pero se puede. Nada, a mí me llena de orgullo también haber podido participar, aportar con un granito de arena en tu formación, en que hoy en día seas una persona que tiene un puesto de trabajo, que sustentas un hogar, que verte desarrollado. Mis padres al principio no sabían si era una buena opción tomar este programa dual. Pensaban que iba a dejar los estudios un poco de lado, que después no iba a seguir estudiando a lo largo del camino. Elegí este programa, me di cuenta que era súper bueno, que uno puede estudiar, trabajar a la vez, aprender. Así fui demostrándole a mis padres que sí se podía. Yo quiero seguir estudiando, tengo recién 21 años y me queda un camino largo por delante. Mi meta es estudiar y estudiar y estudiar hasta lo que más pueda. No tengo algo definido, pero quiero ser una persona grande, cosa de ayudar a la persona que más pueda. Qué emocionantes los testimonios de estos jóvenes que han sido parte de los programas de educación dual. Y de eso vamos a conversar, de eso vamos a debatir. ¿Cuáles son los beneficios que trae tanto para los estudiantes como para las empresas que incorporan a estos jóvenes al trabajo desde muy temprana edad, combinando los estudios con el aprendizaje en el trabajo y de esa manera además entregando las herramientas que más se necesitan? Y para comenzar, quiero pedirle a cada uno de los representantes de los gobiernos que respondamos la misma pregunta. ¿Hay alguna política pública en su país que haya sido desarrollada por su gobierno o alguna acción que se encuentre alineado con lo que se ha promovido por la Alianza por los Jóvenes en estos 6 años, que tenga que ver en materia de modelos de alternancia en la formación? Voy a comenzar con el ministro de Educación de Chile, ministro Figueroa. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. A ver, la educación técnico-profesional es un área prioritaria dentro de las políticas del Gobierno de Chile, dentro del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y, por supuesto, de lo que el Ministerio de Educación ha estado impulsando. En ese contexto, la formación dual representa un 20% de la matrícula de la educación técnica profesional en la enseñanza media en Chile. Y hemos puesto en la alternancia y específicamente en la formación dual un particular foco. ¿Con qué políticas? Primero, con la confección de un manual de implementación de la formación dual en los establecimientos educacionales en orden a que tengan pautas claras de cómo llevar adelante este proceso de enseñanza y aprendizaje. También con la formación de redes a nivel nacional, de liceos, tanto en alternancia como en formación dual, lo que permite identificar las mejores prácticas y sistematizarlas, tanto para que esos mismos establecimientos las mejoren, como también para que esa modalidad se expanda en el resto de los establecimientos técnicos profesionales del país. Y sobre esa lógica, fundamentalmente abordar desde 3 puntos de vista. La necesaria revisión de los procesos en los establecimientos que ya tienen formación dual para mejorarlos, la expansión de esos procesos para que otros establecimientos técnicos puedan aprovechar esta misma cultura y, en el fondo, ponerla a disposición de sus alumnos, y también el trabajo con la empresa, en el entendido que el sector productivo aquí juega un rol fundamental y las alianzas que podamos hacer entre educación del sector productivo para que tanto el sistema educativo se mejore sobre la base de la formación dual y también los procesos industriales tengan
las mejores prácticas y puedan también expandirse es fundamental. Por último, centrarse siempre en 3 focos: el trabajo con los directivos, que es clave, con los docentes y con el sector productivo, para que estas alianzas sean cada vez más provechosas. Muchas gracias, ministro Raúl Figueroa. ¿Y cómo es la realidad en Colombia? Se lo preguntamos al viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez. ¿Viceministro? Muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo a nuestro ministro. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se queda un poquito pegado de repente, pero vamos a intentar ahí que se estabilice la comunicación. Son los desafíos de estos nuevos tiempos. Sí, vamos a esperar que se mejore un poquito la conexión de Internet del viceministro de Colombia y vamos a México. Le preguntamos al subsecretario de Educación, Juan Pablo Arroyo, ¿cuál es la realidad en México en relación justamente a los modelos de alternancia en la formación? Subsecretario. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Desde luego, México tiene una experiencia que se ha desarrollado en los últimos años. Hemos trabajado muy estrechamente con el sector empresarial, de la industria, de los servicios, muy importantes. Justamente a partir de esa experiencia en la que se dio participación a más de 20,000 alumnos, se ha revisado y se ha replanteado el modelo de formación dual, de tal manera que tenemos ya listo un acuerdo secretarial del ministro Esteban Moctezuma, que se va a firmar con todas las organizaciones empresariales que están en México representando la parte más fuerte de la producción y del desarrollo de los servicios, pero también tenemos una disposición de establecer una mejor relación con los empresarios. La idea es ampliar hasta 100,000 jóvenes este proceso. El reto es que las empresas nos den oportunidad de entrar a sus instalaciones. Ya lo hemos hecho, se ha probado que es muy útil, que los jóvenes que de ahí salen tienen mucha perspectiva de desarrollo futuro, pero el sector empresarial es lo que nos está en México teniendo cierto límite por la cantidad de jóvenes que pueden incorporarse a la dinámica productiva, sobre todo hoy que tenemos una crisis económica tan fuerte producto de la crisis sanitaria. Pero estamos firmes en desarrollar la educación dual como uno de los proyectos más técnica profesional de nuestros jóvenes para incorporar al empleo lo más pronto posible, con éxito y con futuro de vida. La formación de los técnicos es una de las partes prioritarias de la Secretaría de Educación Pública para la formación de nuestros jóvenes en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, subsecretario. Toma nota por mientras Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, representante de los empresarios, porque ahí el subsecretario le entregó un desafío, al menos a los empresarios de México. Ya vamos a ir con Bernardo en un ratito más. Habíamos quedado pendientes con Colombia. Volvió el viceministro de Educación, Luis Fernando Pérez. Ahora sí lo escuchamos atentamente. Bien, muchas gracias, Macarena. Yo los estoy escuchando bien en la mañana de hoy. De verdad, un saludo a los ministros, colegas, presidente de SOFOFA. Yo creo que el tema de la Alianza Pacífico y su trabajo en educación ha sido fundamental porque nos ha permitido a todos los países trabajar de buena manera en las nuevas oportunidades. Bien lo han dicho en el foro de hoy, estamos en un año no solo de una coyuntura muy especial, sino un año en donde palabras como flexibilidad, como adaptabilidad, son fundamentales para entenderlas en procesos de innovación que en el sistema educativo y en el sistema formativo debemos emprender. Sistemas con mayor agilidad, donde podamos identificar nuevas competencias, porque este es un reto muy importante que los jóvenes nos están pidiendo en este momento, tener unas trayectorias educativas ampliamente flexibles, innovadoras, que puedan entrar en un esquema de competencias para ir definiendo, ya sea o por el trayecto normal de la educación superior, o por microcredenciales,
o por diferentes caminos que podamos ir estructurando desde la política pública. Y el piloto que estamos haciendo de la mano de Nestlé y otras empresas ya sentadas en Colombia nos permite generar lo que Lautaro decía en su video, y es específicamente para los jóvenes, entregarle una vida diferente, una trayectoria diferente con ese gran ensamblaje entre la academia y el sector privado, en donde la empresa privada se convierte en un escenario de aprendizaje para los jóvenes, que si bien suena de alguna manera romántica, el modelo dual le permite a los jóvenes poder tener muchas claridades frente a sus trayectorias futuras, poder iniciar un proceso de aprendizaje en dos ambientes diferentes, con la generación de nuevas competencias, tanto duras como blandas, muy importantes las competencias socioemocionales, como el trabajo en equipo, la responsabilidad, innovación, etc. Entonces, para nosotros muy, muy importante el piloto que estamos desarrollando de la mano de empresas como Nestlé y otras empresas y multinacionales en Colombia, que nos ha permitido de verdad poderle dar un nuevo énfasis y un nuevo proyecto hacia las trayectorias de los jóvenes en Colombia, y esto en el marco de ese trabajo tan importante que estamos haciendo en la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, viceministro. Y vamos a conocer cuál es la realidad de Perú. Está el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con nosotros. Ministro, Perú, ¿qué tan avanzado está en esto de los modelos de alternancia en la formación? Muchas gracias por la pregunta y muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de compartir este panel con mis colegas y, como dijo Maren Lau, democratizar a partir de la tecnología y lo digital me acerca también a muchos de los jóvenes que nos están escuchando, así que muchas gracias por la oportunidad. Macarena, en el 2014 el Perú emprendió un camino felizmente irreversible hacia la reforma de la educación superior, que incluía reformas en el campo universitario, pero también en el campo técnico y tecnológico. Y allí es donde me quiero concentrar, porque a partir de eso, de esa decisión por parte del Estado, sucedieron dos cosas importantes. Una primera, por supuesto, implementar a partir de un conjunto de políticas aquello que se necesitaba para emprender estas reformas, vinculados al tema que nos convoca esta tarde. Tenemos particularmente dos: la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior Técnicas y Tecnológicas, que incluye un modelo pedagógico en alternancia y que ha estado ya implementándose desde hace casi 4 años, y esto nos está permitiendo poder ir probando una serie de iniciativas que incluyen, insisto, la alternancia, pero también otros modelos pedagógicos, dada la importancia que tiene en un doble sentido esta educación técnica y tecnológica que incluye la ley. Y lo segundo es que hace muy poco se aprobó la Política Nacional de Educación Superior Técnico y Técnico-Productiva, que incluye ya no solo la parte normativa, sino estos grandes objetivos hacia los que hay que avanzar a partir de este mediano plazo del 2030, que nos debería permitir tener algunos recursos y algunos logros particulares. Digo que esto es importante para nosotros, para el país, en un doble sentido. Primero, porque efectivamente no concebimos una educación superior sin una educación técnica y tecnológica de calidad. No solo es una alternativa para los jóvenes, sino que es una necesidad para el país, y en la medida en que la impulsemos y la articulemos con otros procesos de educación superior, creo que toda la sociedad peruana va a poder beneficiarse, y por supuesto el país, de sus logros. Y lo segundo es porque esto está dirigido a unos jóvenes que desde hace algunos años nos están mostrando permanentemente que se están apropiando del tiempo. Los jóvenes son aquellos que nos dan los insumos fundamentales para ver cómo es que canalizamos un conjunto de demandas que creo que son importantes de atender desde el sector de educación, y que en este caso se acercan particularmente a aquellas demandas del trabajo. Entonces creo que la senda tomada en el 2014 nos abre la puerta del modelo en alternancia, nos abre la puerta de poner en valor la educación técnica y tecnológica, pero sobre todo nos permite acercarnos a los jóvenes que, insisto, se han apropiado del tiempo, y el Estado peruano está como al servicio de estas demandas
hacia adelante. Creo que el vínculo con la empresa privada, pero el vínculo con la juventud y el vínculo con otras políticas educativas son una buena alianza, hablando de esta alianza en la que estamos ahora. Muchas gracias, ministro Ricardo Cuenca. Y ahora sí vamos a ir con Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA y representante del mundo empresarial. Nos decía el subsecretario de México que le gustaría que más empresas se incorporaran a este modelo. Y yo te pregunto, ¿cuál es la experiencia en Chile? ¿Cuál ha sido la respuesta desde las empresas hacia estos modelos de alternancia? ¿Y cuál es el impacto que tiene en las organizaciones, en las empresas, el incorporar a estos estudiantes al mundo del trabajo? Hola. Hola, Macarena, muchas gracias por la invitación y saludar a todos los ministros y viceministros que están en este panel. Bueno, efectivamente creo yo que es una oportunidad que está subpotenciada, ¿no es cierto?, en nuestra región. Si uno compara la cifra que indicaban de Suiza, 70% pasaron por la educación dual, como la llamamos en Chile. El ministro de Chile decía, ¿no es cierto?, que acá en Chile solamente un 20%, por lo tanto tenemos un gran potencial. Y nosotros como mundo privado tenemos algunas experiencias exitosas. Por de pronto, los liceos técnicos de educación media de SOFOFA, que son 5, que básicamente tienen 3.800 alumnos, un 40% de los cuales están en educación dual. Y ha sido una experiencia exitosísima, a tal punto que, por ejemplo, el año pasado se fueron, creo que 15 egresados de estos liceos a trabajar a empresas alemanas, y el resultado es que las capacidades que llevaban estos jóvenes eran similares a las capacidades que tenían, ¿no es cierto?, los estudiantes alemanes que pasaban por la educación dual, digamos. Así que hay un potencial muy grande. Estamos trabajando en Chile en los liceos técnicos de SOFOFA. Tenemos un proyecto también muy interesante que se llama el proyecto Redes, que está bajo el alero de una iniciativa que se hizo en Chile que se llama Compromiso País, donde el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile básicamente identificó los principales desafíos sociales que tiene Chile. Y uno de ellos está, ¿no es cierto?, relacionado con la empleabilidad de los jóvenes, y se formó un grupo de trabajo público, privado y sociedad civil para enfrentar ese desafío, y armamos este proyecto que se llama Redes, que básicamente junta ecosistemas de empresas en un cierto territorio, liceos de educación media técnica, esos jóvenes de entre 15 y 18 años, y instituciones de formación, de oficios y de capacitación con el objeto de llegar a esos jóvenes tempranamente, a los 15, 16 años, ver cuáles son las brechas que tienen esos jóvenes con respecto a las demandas de las industrias, y junto con estas instituciones de oficios, de capacitación, y junto con el Estado, con el Ministerio de Educación y con el CENSE, que es el Instituto de Capacitación de Chile, trabajar con esos jóvenes muy cercanamente y empezar desde temprano a cerrar esas brechas con el objeto que tengan una ruta educacional y laboral más corta, como ocurre en Europa. En Europa muchas veces una persona que uno conoce, ¿no es cierto?, trabajando en una fábrica de alta tecnología, ¿no es cierto?, en Alemania, por ejemplo, ese joven probablemente tuvo una educación formal de 3 años y la complementó trabajando desde joven en la empresa, también con algunos, básicamente, módulos flexibles que van complementando necesidades. Me parece que ese es el camino, y el proyecto Redes, como los liceos técnicos de SOFOFA están en ese camino, y queremos, obviamente, colaborar junto con los 4 países de la Alianza y el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico para poder escalar estas iniciativas que hoy día están en modo piloto, digamos. La idea es que esto sea realmente protagónico de la formación de los jóvenes, tal como lo es en Suiza, en Alemania y en muchos países de Europa. Experiencias positivas que ojalá sirvan de impulso y entusiasmen no solamente a las empresas, sino también a los gobiernos, a impulsar con mayor fuerza aún este tipo de educación. Y quiero preguntarle justamente al ministro de Educación de Chile, ministro Raúl Figueroa, por el nuevo escenario que nos ha impuesto la pandemia. No han podido abrir los colegios, tampoco los institutos de formación, las universidades. Muchos jóvenes han tenido que tener educación a distancia. ¿Y de qué manera entonces se puede hacer formación dual o estos modelos de alternancia en medio de una pandemia? ¿Qué desafíos cree usted que nos ha impuesto el coronavirus también en este sistema de educación? Sí, bueno, obviamente, Macarena, que la pandemia nos ha puesto
muchísimos desafíos por delante en general, muy particularmente en el sistema educativo y especialmente en lo que dice en relación con la formación técnico-profesional. Primero, una cosa general, como nunca antes ha quedado en evidencia lo relevante que es la necesidad de poder innovar y de entregarle flexibilidad al sistema para que esas innovaciones sean rápidas y permitan por esa vía reaccionar a escenarios cambiantes. La pandemia nos ha dejado eso clarísimo y bajo esa lógica nuestro país también se ha movilizado. Lo primero que hemos hecho y que estamos haciendo en materia de combinar la formación técnica con los necesarios cuidados de la pandemia, dice relación con una priorización curricular, donde se condensaron los aspectos teóricos de tal manera que se le pusiera énfasis mientras las clases presenciales están suspendidas a lo teórico y desplazar y acumular toda la formación práctica una vez que las condiciones sanitarias permitan mayores espacios de apertura. Lo segundo es que junto con eso hicimos buenas alianzas con el sistema empresarial, con el sector productivo, para también adecuar parte importante de las prácticas y del trabajo que se hace en la formación dual a la lógica de trabajo a distancia y por esa vía también permitir que esas adecuaciones beneficiaran a los alumnos de la formación dual y en general a los alumnos de la formación técnico-profesional. Pero además, nosotros estamos trabajando desde hace ya varios meses en un paso a paso para abrir las escuelas y le hemos dado particular prioridad dentro de ese proceso de apertura que es seguro, voluntario o gradual a los alumnos de la formación técnico-profesional de tal manera que puedan rápidamente mitigar los efectos de esta suspensión de actividades presenciales y llevarlo a lo práctico. La formación práctica es esencial en el mundo técnico, eso es bastante evidente y por lo tanto toda la lógica de reapertura de los establecimientos tiene en la educación técnica un particular foco, tanto en lo que dice en relación con la enseñanza media técnico-profesional como también en el mundo de la educación superior. De hecho, las experiencias que tenemos de apertura en el sistema de educación superior se concentran con mucha fuerza en los institutos profesionales y los centros de formación técnica y no tanto en las universidades, por la misma razón, porque la formación práctica es fundamental. Y por último, Macarena, creo que es clave, más allá de las acciones específicas, no perder de vista los desafíos que la pandemia nos pone en esta materia y cómo nuestros sistemas van a ser capaces de reaccionar cada vez con mayor velocidad y para ello contar con un aparato estatal flexible, una normativa que entregue también esa flexibilidad y reconocerle a los establecimientos educacionales el mayor espacio para que puedan innovar y ejecutar sus proyectos con agilidad, nos parece que es fundamental y que es una enseñanza y una consecuencia de esta pandemia. Muchas gracias, ministro. Y desde acá, un abrazo, un saludo cariñoso y todo el ánimo a todos esos estudiantes, sobre todo los de formación técnica, que no han podido retomar sus estudios correctamente, que les ha costado, que ha sido un año difícil. Ya desde aquí, toda la energía y todo el ánimo para que de a poquito vayamos retomando esa normalidad. Jean-Philippe. Me sumo también a esa buena energía para todos los y las jóvenes que están viviendo momentos complejos a raíz de esta pandemia. Aprovecho de saludar también a las autoridades que participan de este debate. Y a propósito de lo mismo, hemos dicho que es muy importante la opinión de quienes nos están viendo y también sus preguntas. Tenemos precisamente una de ellas. Tengo entendido que para el ministro del Perú, el ministro Cuenca, sí, me confirman que efectivamente es para usted, ministro, lo aprovecho de saludar también. Esta pregunta va dirigida hacia Perú entonces. Hola, soy Jimena y quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué consejo se nos podría dar a nosotros los jóvenes que estudiamos bajo este modelo para aprovechar de manera exitosa este programa? Ahí está la pregunta entonces, ministro Cuenca. Ministro, no lo estamos escuchando. Al parecer el micrófono puede estar apagado. Con ahí total sí. razón, Macarena. Ahí Mil sí. disculpas. Esas son las cosas de los eventos va. virtuales. Y de las tecnologías que felizmente los jóvenes manejan mejor que nosotros. Exacto. Sí, muchas gracias, Jimena, por la pregunta. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la educación en la alternancia es regresar a los orígenes principales de la educación, ¿no? La idea de vincular los conocimientos y los conceptos con el trabajo práctico es probablemente la fórmula mágica para poder
aprender efectivamente y consolidar ese aprendizaje para adelante. Así lo fue desde el Emilio de Rousseau y así lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Y entonces mi consejo sería, más que consejos, digamos, las pistas por donde podríamos seguir serían dos. Una primera, imaginarnos que efectivamente es nuestra responsabilidad en la educación en alternancia tratar de buscar un vínculo y consolidar ese vínculo entre aquello que me enseñaron en las aulas y entre aquello que realmente trabajo. Esa experiencia es una responsabilidad enorme en los estudiantes y creo que lo hace realmente fascinante cuando queremos sostener un aprendizaje. En síntesis, vivir con mucha plenitud ese vínculo entre lo que me incorporé como conocimientos y aquello que hago efectivamente en el trabajo. Y lo segundo es que creo que la experiencia tiene, entre otras cosas, una enorme riqueza. Quienes como yo provienen del campo de la investigación, queremos ir registrando cada una de las cosas que hacemos. Y una gran sugerencia creo que podría ser para todos los jóvenes, independientemente del trabajo que hagan, de las indicaciones que tengan que hacer en el trabajo, regresar al final del día y empezar a darse cuenta cómo esta práctica termina ayudándome a comprender mejor el objetivo del trabajo, por qué lo hago, las razones para el futuro. Lo que quiero decir en el fondo es que la principal virtud que tiene este tipo y este modelo pedagógico de alternancia es el poder disfrutar efectivamente de la práctica, disfrutar en el más amplio y mejor sentido de la palabra, saber que tengo allí algo que hacer, saber que esa práctica va a cuestionar lo que había aprendido conceptualmente, saber que pueden entrar en diálogo, porque todo eso lo que va a ofrecernos es una enorme cantidad de información que nos va a hacer mejores profesionales, ¿no? A gozar de la práctica, a disfrutarla, a pensar que eso me va a ayudar a comprender mejor las cosas y a ser, por supuesto, mejores trabajadores y ciudadanos más adelante. Muchas gracias, ministro Cuenca, por esa respuesta que esperamos haya sido de agrado y de ayuda también para Jimena. Ahora los invito a que tomemos este avión digital. Nos vamos de Perú a Colombia, la tierra del vallenato, la cumbia y tantos atractivos más, porque ahí hay una pregunta para el viceministro Pérez. Por favor, viceministro, preste atención a la siguiente pregunta que va para usted. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado desde las políticas públicas para adaptar los modelos de alternancia a la nueva realidad? Ahí está la pregunta ya entonces entregada, viceministro. Desde Colombia usted nos responde. Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, a Diego, contarle que como todo, hemos visto diferentes paquetes. Rápidamente, nosotros diferimos la intervención en 4 etapas diferentes. La primera, una etapa de flexibilidad normativa y de adaptación normativa para lo que se necesitaba en la educación superior frente a la normatividad vigente y lo que una coyuntura como la pandemia mostraba. 2, un tema de preparación digital. Era fundamental tener en cuenta con qué contaba el sistema educativo frente a el alistamiento digital, plataformas de virtualidad en las universidades, capacitación docente. Lanzamos un programa muy grande que nos cubre cerca de un 65% de las instituciones de educación superior, el plan Padrino, donde nos permitió a través de un trabajo entre pares revisar muy bien las capacidades institucionales de nuestras instituciones de educación superior y con ellas hemos venido trabajando todo el año. Adicionalmente, esto se nos convierte luego en Colab, nuestro laboratorio de innovación educativa. Uno de los principales aspectos, como bien lo mencionaba Ricardo ahora, es el tema de la innovación. Si no entendemos cuáles son esas nuevas competencias, si no entendemos cuáles son los aspectos de innovar en el sistema como lo tenemos hoy, va a ser muy difícil seguir jugando en un modelo de adaptabilidad y flexibilidad tan importante como el que se necesita en los próximos años. Y luego fuimos terminando también con tema de bienestar en salud mental de nuestros jóvenes. Lanzamos Bienestar en tu Mente, un programa con cápsulas offline, contenidos offline para que todos los estudiantes lo
lo puedan utilizar. Y para junio y julio hicimos un piloto de regreso en ese momento a prácticas laborales, a laboratorios, donde pudiéramos tener los ambientes controlados para ya en el segundo semestre del año, a partir del mes de septiembre, poder tener un modelo de alternancia muchísimo más sólido en nuestras instituciones y que le permite ya en este momento a la educación superior en Colombia estar en plena alternancia. Aquellas instituciones que así lo han decidido, otras han mantenido la virtualidad hasta final de año, pero tenemos un sistema que al haber trabajado en equipo y sobre todo solidariamente, entendiendo que para poder afrontar la coyuntura de COVID era necesario que gobierno nacional, gobiernos locales y las instituciones de educación superior trabajáramos en equipo para que los jóvenes y los estudiantes pudieran tener el mejor servicio con la más alta calidad en el tema educativo y poder terminar su semestre sin ningún inconveniente. Muchas gracias, viceministro Pérez, por esa respuesta. Bernardo, Mariana Costa, la emprendedora de tecnología de Perú que nos inspiró ahí con su historia de éxito, ella decía que uno de los grandes problemas con los que se encontraron fue que cuando necesitó armar su equipo no había la cantidad de jóvenes, de personas que tuvieran la formación que ella necesitaba para su empresa. Y eso quería preguntarte, ¿cómo ven ustedes desde el mundo empresarial la formación técnica que están recibiendo los jóvenes? ¿Tienen las competencias que necesitan hoy día las empresas para incorporarlos al mundo laboral? Yo pienso, Macarena, que hay brechas entre lo que el joven está recibiendo, ¿no es cierto?, en la educación media técnica y lo que la empresa está demandando. Es innegable que hay brechas, y por lo tanto entiendo la situación que tenía, ¿no es cierto?, laboratorio en esta materia, digamos. ¿Y cuál es la forma de enfrentar esto? Yo creo que ahí tenemos responsabilidades compartidas, porque este es un desafío público, social, laboral, digamos, que tiene que ser enfrentado en forma conjunta. Estado, empresa, academia. ¿Por qué? Porque básicamente los requerimientos están cambiando con mucho dinamismo, en particular en lo que se refiere, por ejemplo, al talento digital. Y ese dinamismo tiene que estar cerca del currículum de esos liceos medios, y por tanto tiene que estar en el fondo casi en una interacción permanente online, la empresa con ese liceo técnico, y también, ¿no es cierto?, con instituciones que hacen formación de oficios, capacitación, intermediación laboral. O sea, aquí hay que generar un ecosistema que está integrado por las empresas, los liceos, el Estado y los centros de formación técnica superior, digamos. Y eso tiene que dialogar mucho más, tiene que estar mucho más articulado. Y desde el punto de vista de la empresa, tenemos que acercarnos a esos jóvenes tempranamente. Y es muy importante acogerlos con prácticas, con mentorías, en fin, y que esos jóvenes sean guiados dentro de la empresa por un maestro guía. La figura del maestro guía es fundamental, porque el gran desafío es que ese joven tenga una muy buena primera experiencia. Los estudios indican que si esa experiencia es positiva, finalmente se inserta en el ciclo del trabajo y no ocurre lo más negativo, que sería una deserción, digamos. Y por lo tanto es muy importante el maestro guía, el contacto temprano, el estar muy conectados en línea entre la empresa, el liceo, el Estado, y el gran desafío que tenemos aquí es el concepto del ecosistema colaborativo entre todos estos actores para realmente enfrentar este desafío. Importantísimo, parece de todas maneras un concepto fundamental para que esto funcione, que exista una comunicación y que esto sea un trabajo en conjunto. Ojalá que eso pueda concretarse en acciones reales de aquí a un futuro muy próximo. Y para terminar todo este panel que ha sido muy interesante, yo quiero darle la palabra al subsecretario de Educación de México, Juan Pablo Arroyo, para que usted, subsecretario, que nos hablaba de las bondades de este sistema de educación dual, entregue un mensaje a tantos jóvenes que nos están siguiendo desde México, Colombia, Perú y también desde Chile. Parece que su micrófono, subsecretario, no está prendido. A ver, veamos ahí. Gracias por concederme
la oportunidad de cerrar el panel. Muchas gracias. Ciertamente a los jóvenes, yo creo que hay que decirles lo que significa este reto. Para darles un ejemplo, en México tenemos 4 grandes sistemas tecnológicos que están educando a más de 2,5 millones de alumnos en educación tecnológica, que tienen egresos de más o menos entre 600 y 750 mil cada año. Y la capacidad de absorción de empleo de la industria es apenas entre 200 y 250 mil personas y se va a cerrar con la crisis de manera más drástica. Tenemos también la necesidad de enfrentar los cambios del futuro. La transformación de la sociedad, de la producción y de la dinámica de la satisfacción de necesidades de las personas va a cambiar. Vamos a tener que recurrir a mayor producción de entidades microrregionales o de alternativas que tienen mercados más estrechos. La relación internacional se va a ver limitada por varias circunstancias, pero una de ellas es a la condición de pobreza de la población que está sufriendo la crisis económica y la crisis social. Por eso les hemos pedido a los jóvenes que se hagan énfasis, a todos estos jóvenes que están estudiando en la formación tecnológica, que hagan énfasis en las competencias genéricas que les van a poder permitir ser versátiles para ocupar un empleo en cualquier opción que se les ofrezca. La competencia digital es fundamental, por eso hemos capacitado en esta pandemia a más de 1,5 millones de docentes en media superior para que puedan tener capacidades para conducir enseñanza digital para los alumnos. La competencia digital para ellos es fundamental porque con ella se pueden mover en diversos escenarios de empleo. Segundo, la competencia de organización. En la administración, el principio de organización es fundamental, de tal manera que puedan mejorarse a cualquier proceso productivo en el ámbito que sea. Y finalmente, la capacidad de adaptación, procesos que tienen que ver con las diferencias que tienen producción industrial, producción de servicios, producción de alimentos, son diferentes, pero el joven tiene que tener una capacidad de adaptación a estos procesos diferenciados, porque nunca se puede pensar que la especialización puntual le va a conseguir un empleo necesario para su desarrollo. Por ello, las competencias genéricas, además de las competencias socioemocionales que identificamos como 3 las fundamentales, la responsabilidad social, la de autocuidado de la salud y la posibilidad de tener condiciones para ser estable emocionalmente. Esto va a llevar a poder integrar condiciones de trabajo, a relacionarse con diversos universos, y con estos elementos pensamos la educación dual va a tener mucho éxito porque incluso va a poder ser un emprendedor personal con negocios familiares o particulares que puedan abastecer justamente este mercado que se va a transformar con la pandemia. Yo creo que esto es lo que los jóvenes deben atender principalmente para poder adaptarse al mundo próximo por los cambios que nos han traído la crisis sanitaria y la crisis económica. Yo creo que con esto es una buena recomendación para que nuestros jóvenes puedan concentrarse en estas competencias genéricas y socioemocionales para atender con satisfacción sus capacidades. Sin duda, una buena recomendación. Muchas gracias al subsecretario de Educación de México, Juan Pablo Arroyo. Muchas gracias al ministro de Educación de Chile, Raúl Figueroa, al ministro de Educación de Perú, el señor Ricardo Cuenca, al viceministro de Educación Superior de Colombia, Luis Fernando Pérez, y al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile, Bernardo Larraín. Muchas gracias a todos por haber participado de este panel. Que estén muy bien. Que tengan una buena jornada. Chao.